Buen día, jóvenes. Buenos días, licenciado. Buen día, vamos a comenzar. A ver. Ok. Bien. Tenemos un nuevo integrante que es Andrés Salinas, que ayer se contactó con nosotros, así que lo hemos incorporado, por si acaso. Así que le damos la bienvenida. Vamos a hacer un repaso sobre los 14 principios y, a ver, quiero que quienes se animen a dar lo que entienden sobre cada uno de estos principios de Fayol, que como dijimos, bueno, primero, ¿cómo definimos qué es un principio? ¿No? ¿Por qué es tan importante los principios? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué utilizamos los principios? ¿Mm? Buen día, licenciado. Adelante. Para mí los principios son muy importantes porque son como las leyes para las matemáticas. Hay diferentes leyes para las matemáticas, de la misma forma hay leyes para lo que tiene que ver con la administración y esas leyes serían estos principios. Muy bien. Los principios en realidad son evidentemente como normas o guías, ¿no es cierto? Son guías que nos orientan a cómo, en este caso propuesta de Fayol, a cómo debemos encarar una buena administración, ¿no? Eso es lo que señala la definición de principios. Podemos considerarlas como unas leyes porque son de cumplimiento universal, ¿no es cierto? Quiere decir de que si no las consideramos, no las aplicamos, entonces podremos tener ciertas disfunciones, ciertos problemas cuando estamos administrando. Ahora, estos son principios que se aplican cuando consideramos la teoría clásica de la administración, porque como dije, vamos a ver principios, estos mismos principios, algunos otros principios en las otras teorías. Entonces los principios son estas guías que nos ayudan, en este caso, según Fayol, a administrar bien, ¿no? Tener una buena administración. Y uno de esos principios se refiere a la división del trabajo. Y quisiera saber qué entienden ustedes, a ver, otra persona aparte de Luciana, qué entienden ustedes por, desde el punto de vista de Fayol, lo que es la división del trabajo. ¿Cuál es ese principio? ¿Qué nos señala este principio de la división del trabajo? ¿Alguien se anima? Miguel Contreras, ¿te animas a decir qué entendés por división del trabajo? Buen día, dicen. A ver. División de trabajo es cuando especifican las tareas a las personas para que así éstas tengan un buen rendimiento y eficiencia. Dice la división del trabajo de que cuanto más limitado sea la labor que desarrolla, en este caso, un puesto de trabajo, ¿no es cierto? Un área de trabajo, más especializado se hace y por tanto su trabajo es más eficiente. Entonces, ¿qué debemos procurar en esa estructura, en esa función de administrar la estructura organizacional? Es, ¿no es cierto?, dividir los procesos, dividir las funciones que se tienen que desarrollar en una organización y asignar en lo posible, dice, a un trabajador, a un jefe de área, a un puesto de trabajo, una función limitada, específica. ¿Para qué? Para que esa persona, ese puesto de trabajo, esté especializado. Porque se entiende de que bajo la especialidad reducimos, ¿no es cierto?, los errores,
mejoramos los procesos de supervisión, ¿no? Mejoramos el resultado del trabajo porque hay menos fatiga, hay menos errores, menos desperdicios, ¿no? La persona está especializada y hace ese trabajo específicamente con todo el conocimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que nos señala la división del trabajo. Entonces, la labor, dice, será más eficiente cuanto más se especialicen a las personas, ¿no es cierto? Ese es lo que dice este principio, que cuanto más la persona se limite a una función específica, mejor o más será su especialidad. Y por tanto, ¿por qué? Menor errores, más eficientes los resultados, ¿no es cierto? Menos fatiga, mejor supervisión de las labores, ¿no? Eso es lo que nos lleva este principio de la división del trabajo. Bien. El otro principio nos habla de autoridad y responsabilidad. ¿Qué nos dice este principio de autoridad y responsabilidad? Y ahí vimos dos conceptos, ¿no es cierto? Uno que se refería a autoridad y otro que se refería a la responsabilidad. A ver, ¿qué nos puede decir Ariana Yacir? ¿Está, no? ¿Presente, Ariana? Sí, Lizzy. ¿Qué entiendes por autoridad? Autoridad, es el derecho que se le da a una persona para dar órdenes y con el objetivo de que se espera de que los demás las acaten. Perfecto, muy bien. Y a ver, Luciana, ¿qué nos dice que es responsabilidad? Luciana Jalil. Buenos días. Responsabilidad es la obligación que asume una persona para lograr un objetivo y Exactamente. de las consecuencias que estos pueden causar. Muy bien. Entonces, la autoridad, ¿no es cierto?, es esa capacidad que recibimos, ¿no es cierto?, de alguien, de algún ente superior, un órgano superior, una autoridad superior, ¿no es cierto?, para que podamos nosotros dar instrucciones y a su vez recibir la obediencia de otros. Esa es la definición común, ¿no es cierto?, de lo que es autoridad. En realidad, desde el punto de vista administrativo, la autoridad es esa capacidad que evidentemente recibimos de un ente superior para poder tomar decisiones, ¿no es cierto? Y generar resultados, ¿no es cierto? En esas decisiones. Eso es lo que miramos como autoridad o entendemos como autoridad. O sea, cuando vemos en una organización quién es el que tiene la autoridad específica sobre una labor, es aquella persona que tiene la capacidad de tomar la decisión, ¿no es cierto? Y generar un efecto, ¿no? Esa es la autoridad. Evidentemente el efecto se hace a través de otras personas, ¿no? El resultado se consigue a través de otras personas. Esa es la función de los administradores. Y la responsabilidad, por supuesto, es esa facultad que nosotros asumimos, ¿no es cierto?, para generar el resultado y las consecuencias de ese resultado, ¿no es cierto? Nosotros por nuestra propia cuenta asumimos esa función, ¿no es cierto?, para generar un resultado y por tanto también las consecuencias. Y este principio nos dice entonces de que al haber estos dos componentes, autoridad y responsabilidad, señala de que cuando damos una responsabilidad, que es esa capacidad de conseguir un objetivo y las consecuencias, debemos también asignarle la autoridad suficiente para que pueda realmente asumir esa responsabilidad. El problema está de que quienes no entienden este principio tan importante es que a veces queremos darle la responsabilidad a una persona, para que asuma la responsabilidad a una persona, ¿no es cierto?, sobre el resultado de una tarea, pero no le estamos dando el mismo nivel de autoridad. Este principio nos dice de que cuanto más responsabilidad tiene la persona, tiene que asumir, tiene que dársele la misma o el mismo grado de autoridad para que realmente pueda cumplir bajo su conocimiento y experiencia los resultados, las acciones, ¿no es cierto? Entonces, es la paridad en realidad de la autoridad y la responsabilidad. ¿Qué ha pasado? Rápido el tiempo, parece que algo ha habido. Nos volvemos a conectar, ¿no es cierto?, cuando se desconecte la comunicación. Parece que
no lo programé con 40 minutos y me dice de aquí a 10 minutos que se va a cortar. Y recién estamos pasando 10 minutos, pero ya sabemos que nos volvemos a conectar a la misma invitación, ¿ya? Bien, entonces la autoridad es ese derecho de mandar y de que nos obedezcan, y asumimos la responsabilidad, ¿no es cierto?, para poder cumplir esa tarea. Y por tanto debemos darle, al momento de darle la responsabilidad, también se le tiene que dar el mismo grado de autoridad. ¿Qué es la disciplina? ¿Qué es la disciplina? A ver, veamos qué nos dice, a ver, Kevin Zambrana. ¿Qué nos dice Kevin Zambrana sobre la disciplina? Licenciado, ¿Sí? es la obediencia del empleado y el orden que debe tener con cada orden que le da, digamos, el administrador o el jefe. Ujú. Ya, bueno, la disciplina dice que en toda La organización obediencia. existen reglas, ¿no es cierto? Existen reglas, existen normas. Bueno, esas normas, esas reglas deben ser respetadas por todos, ¿no es cierto? Tienen que ser cumplidas por todos. Las reglas y las normas que se implementan en una organización están destinadas ¿a qué? A que exista una armonía, ¿no es cierto? De que todo el mundo conozca exactamente cuáles son sus atribuciones y sus limitaciones, en qué cosas puede tomar una decisión, qué cosas debe cumplir, ¿no es cierto?, para que exista una buena relación entre todos los que forman parte de la organización. Entonces, las reglas establecen obligaciones y también establecen derechos, ¿no es cierto? Esas son las reglas. Y todos tienen que respetar en la organización. No es de que cada uno tiene su propio interés, su propia forma de hacer las cosas y querer imponer su forma de hacer las cosas, sino que esas normas nos ayudan a uniformar la relación interna dentro de la organización. Ahí es donde se establecen los niveles jerárquicos, ¿no es cierto? Y además quiénes deben cumplir las normas, quiénes deben cumplir las obligaciones, quiénes tienen que cumplir las acciones. ¿No? Eso es lo que nos establece las reglas. Bueno, el respeto es la disciplina, ¿no es cierto? La disciplina quiere decir que todos tienen que respetar las reglas que están establecidas en la organización. ¿Qué nos dice Jaira Villarruel sobre unidad de mando? ¿Qué entienden por unidad de mando? Es un principio muy importante. Jaira Villarruel. Yajaira Villarruel. Hola, Alicia, de nuevo. Unidad de mando es cuando una persona o un empleado debe recibir órdenes de un supervisor. O sea, unidad de mando es donde una persona siempre va a tener un supervisor encargado de todo su trabajo que haga. Muy bien. Bueno, dice entonces de que en este principio nos señala de que en la administración es importante reconocer que en este proceso de estructuración, cada persona dentro de una organización recibe órdenes solamente de un jefe superior, ¿no es cierto? Y es a ese jefe superior al único al que debe reportar, al que debe informar, ¿no es cierto? Un jefe puede tener varios dependientes, ¿no es cierto? Esos dependientes, solamente esos dependientes, cada uno de esos dependientes responden a ese único jefe, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para evitar, ¿no es cierto?, lo que se llama la dualidad de funciones, ¿no es cierto?, para evitar incertidumbres en la estructura de poder, ¿no? Porque imagínense de que la misma persona tenga que obedecer a dos, tres, cuatro jefes. No va a saber exactamente a quién hacer caso, ¿no es cierto? Entonces, la unidad de mando nos señala de que cada persona en la organización recibe órdenes de un solo jefe superior. Muy bien. Y en ese sentido, en ese mismo orden, ¿qué nos dice el principio de unidad de dirección? A ver, Lucas Chilimani, ¿qué dice la unidad de dirección? ¿Cuál es ese principio? ¿Puedes, Lucas?
Buen día, Licen. Hola. Bueno, la unidad de dirección nos habla de algo para ir y dirigir mejor nuestro trabajo, nuestra responsabilidad de hacer nuestras cosas o algo. Mm, Bueno, la unidad de dirección dice, bueno, dentro del principio de división del trabajo, ¿no es cierto? Señala que precisamente tenemos que buscar la especialidad. Bueno, también en la unidad de dirección, todas aquellas actividades, ¿no es cierto?, que cumplen un mismo objetivo, ¿no es cierto?, tienen que tener bajo ese conjunto de objetivos un solo jefe y por tanto un solo plan. Eso es lo que nos señala la unidad de dirección. Todas las actividades que son similares y que están ordenadas, ¿no es cierto?, para el cumplimiento de un solo objetivo, deben tener un solo jefe. Y de ahí nacen, ¿no es cierto?, las áreas, ¿no es cierto?, las áreas de especialización, por ejemplo, el área de marketing, el área de producción, el área de finanzas, ¿no es cierto?, son especialidades, ¿no?, que en esas áreas se desarrollan un conjunto de actividades que tienen un mismo objetivo. Pues bien, esas actividades que tienen un mismo objetivo, que son una especialidad, un área especializada, deben tener un solo jefe. Quiere decir una autoridad en esa especialidad, ¿no? Por eso aparecen los jefes o gerentes de marketing, o los jefes y gerentes de producción, o los jefes y gerentes de recursos humanos, o los jefes o gerentes de finanzas. Esa es la autoridad. Nuevamente, la autoridad es la capacidad de mandar, pero ¿por qué? Porque es el especialista. Y ese es el jefe responsable sobre todo lo que sucede en esa área, ¿no es cierto? Entonces, el principio de unidad de dirección nos dice de que todas esas actividades, al momento de estructurar la organización, debemos contemplar que todas aquellas actividades que tienen un mismo objetivo, por tanto, dentro de una área de especialidad, tienen un solo jefe, ¿no es cierto? Un solo jefe y por tanto un solo plan. Y ese es el jefe que manda, ¿no es cierto?, bajo esa especialidad. Eso es lo que nos señala este principio de unidad de dirección. Y este principio de subordinación del interés particular al interés general es muy, muy fácil. A ver, ¿qué nos dice Claudia Fabiana? Buenos días, Licen. Buen día. Que los intereses generales tienen que estar por encima de los intereses particulares. Exactamente, los intereses generales de la organización, ¿no es cierto? Los intereses generales de la organización. No. Sí. Los intereses generales de la organización deben estar por encima de los intereses individuales, particulares, ¿no es cierto? Lo que en realidad se tiene que buscar en la administración hoy en día es que esos intereses generales son construidos, ¿no es cierto?, en función, evidentemente, y considerando los intereses particulares. Quiere decir de que si la organización logra sus objetivos, tiene el éxito, también los individuos van satisfaciendo sus propios intereses. Pero si lo miramos del otro lado, es muy complicado, ¿no es cierto?, que la organización esté fijándose en solamente los intereses particulares y sometiendo los intereses generales al interés particular. Eso sería más bien pernicioso, muy difícil de poder satisfacer. Entonces, Fayol nos dice, no, primero, ¿no es cierto?, el equipo, no se olviden de que Fayol hablaba de la unidad, ¿no es cierto?, la organización como un todo. Entonces, esa organización como un todo tiene que construir, ¿no es cierto?, en base a la misión de la organización, los objetivos de la organización, sus propios intereses, los intereses generales de la organización. Y una vez ha construido esos intereses generales, que es permanente, vamos también satisfaciendo los intereses particulares. Entonces, como bien decía Claudia Fabiana, los intereses generales están por encima de los intereses particulares, ¿no? Entonces, cualquier rato se nos va a cortar y vamos a volver a la sesión, volviendo a colocar, ¿no es cierto?, en el link que les he enviado de